pues tenemos el gusto de que iniciemos estas sesiones con la presencia de la doctora Flores, quien ya ha estado trabajando aquí en el hospital en algunas actividades que ella le relatará, y pues le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y a la doctora Flores. Adelante, doctora. Muchas gracias, ya tengo acá el inalámbrico. Pues muy buen día para todas y para todos. Muchas gracias por el tiempo que se toman para estar hoy aquí, para hablar de temas que tienen que ver con psicología, para hablar de temas que tienen que ver con la telepsicología, que cada vez estamos pues mucho más familiarizados con estos términos, pero habría que revisar, ¿no?, algunas consideraciones específicas de si porque estamos familiarizados y porque la tecnología nos es familiar, entonces todos podríamos hacer telesalud o telepsicología. El fin de semana que estaba en una reunión, era una reunión, la del cumpleaños del abuelo, y entonces una de las asistentes, hace como 5 años más o menos murió su esposo. Ella presentó pues un duelo adaptativo, digamos, en términos de lo que se espera ante la muerte de alguien tan cercano como fue su esposo. No sé cómo haya sido la relación, pero a raíz de esto se fue complicando su duelo hasta que acudió a psiquiatría y le prescribieron un medicamento. Entonces ella asume que este medicamento será como pues un tratamiento para alguna, no sé, alguna enfermedad o alguna infección, ¿no?, que se lo van a quitar, así de, ¿cuándo ya me lo quitan? ¿Cuándo ya me lo quitan, por favor? Entonces ella me dijo que si podíamos platicar, porque soy psicóloga, y le dije, bueno, sí, claro, por supuesto, podemos platicar, pero ella no tiene, lo único que utiliza de tecnología es el teléfono, ¿no? Y no, como está en un tratamiento psiquiátrico, pues ella asume que es suficiente y que no tendría que ir, ¿no?, a un tratamiento psicológico. Entonces, bueno, hay mucho trabajo de psicoeducación que hacer con este tipo de perfiles, en donde el medicamento está resultando, pero requiere de un apoyo adicional, porque este duelo, que empezó como un duelo adaptativo, pues ahora se está volviendo un duelo un poco más complejo, un poco más complicado. Y que tanto las personas se pueden beneficiar de intervenciones basadas en psicología, ¿no? ¿Qué pasó con las personas que estaban con un tratamiento en la pandemia o que comenzaron uno nuevo? Entonces, déjenlo prendo. Ya. Gracias. Una de las cosas es que la telesalud y la telepsicología llevan muchísimos años, ¿no? Es decir, estamos hablando de finales del siglo XX, principios del siglo XX más o menos, en donde uno de los pioneros para hablar de la telepsicología fue Isaac Marx. Él, estando en Inglaterra, diseñó, basado en elementos de telesalud, que tenía que ver con entregar tratamientos a través de algún medio tecnológico. Los foros de YouTube, ¿no?, que creo que muchos son muy jóvenes y no lo sabrán, pero había unos foros de YouTube en donde la gente, todavía existen, ¿no?, pero tú te metías y la gente preguntaba cosas que le daban vergüenza, ¿no? Sobre abortos, sobre consumo de drogas, preferencias sexuales, ¿no? O sea, ahí dejaban el mensaje y esperaban que alguien más empáticamente les respondiera. Claro, quién sabe si el que respondía del otro lado tenía el conocimiento, pero bueno, la empatía aparentemente sí. Entonces, este tipo de servicios o de entregar los tratamientos vía correo postal, ¿no? Entonces, llegaban el tratamiento y vas a leer la sesión 1, vas a hacer estas actividades, vas a hacer la sesión 2. Y entonces lo que hizo Isaac Marx fue, bajo este esquema de telesalud, que es ofrecer servicios de salud a distancia,
prescritos o establecidos entre un profesional y un usuario. Es decir, algo importante es que debe haber un profesional de por medio, alguien que esté involucrado en temas de salud. Si estamos hablando de salud médica, de salud física, un médico, una enfermera, y si estamos hablando de salud mental, pueden ser desde consejeros, voluntarios, psicólogos, psiquiatras, y cada quien profesionalizado en el ámbito y en el nivel que corresponde. No va a ser lo mismo alguien que es consejero o voluntario a alguien que tiene un posgrado de atención, ¿no?, directamente con pacientes. Entonces, algo importante de todo esto que hacemos en línea es que sean profesionales. Y no solamente por la cédula, ¿no?, sino en el quehacer de la ética, en el quehacer de no me vale. Les cuento que hicimos un focus group para hablar de cuestiones de telepsicología. Y fue muy interesante porque le preguntábamos a la gente qué opinaba sobre los servicios de psicología y cuál ha sido su experiencia en servicios de psicología en línea. Y hubo un hombre, más o menos como de 40 años, su primer contacto con la psicología, con una terapia formal, y entonces empezó el tratamiento, pero después empezó la pandemia también. Entonces dice que cuando estaba en las sesiones con su terapeuta, la terapeuta tenía serias dificultades con cómo usar las herramientas, ¿no?, la videoconferencia, y entonces le tenía que decir, no, le tienes que picar ahí, le tienes que hacer acá, y bueno, lograban establecer comunicación que terminaba siendo una llamada telefónica, no terminaba siendo una videollamada, y él decía que sentía que ella hacía otras cosas mientras estaban en la sesión, o sea, porque a momentos se olvidaba ella de apagar el micrófono y se oía como, sí, pásate, pero rápido. Entonces él decía, ¿cómo sé si ella está realmente conmigo? Por eso les digo, alguien profesional, no es que su psicóloga no lo haya sido, pero el servicio que ofrecía en línea a ella no le permitía hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, cambio de terapeuta, y los grupos focales decían, sí tenemos confianza en los servicios ofrecidos a distancia, pero tiene que haber una serie de, tiene que haber una serie de características para que yo confíe con el que está del otro lado. Lo mismo pasa cuando llegamos con un médico a cualquier consultorio. Es decir, en línea ocurre lo que ocurre en un consultorio. Si tú llegas a un consultorio que está desaliñado, que hay desorden, el médico está recibiendo constantes llamadas, entonces el paciente se siente pues menos atendido, ¿no?, menos escuchado. En psicología, en medicina o en cuestiones de salud, eso resulta bien importante. Entonces, después de la pandemia, de lo que nos dimos cuenta es que la telepsicología dejó de ser una alternativa, porque cuando nosotros como equipo de trabajo en la UNAM empezamos a hacer telepsicología, pues decían, ay, órale, pues qué padre, ¿no? Así como, tus terapias en línea, y como que había cierto escepticismo. Entonces, era solo eso, ¿no? Para algunas personas era visto como una alternativa. Y hoy, después de la pandemia, pues las personas ya lo ubican con mucha más claridad como un espacio para recibir, ofrecer, comenzar un tratamiento, continuar y tener programas estructurados. Podemos encontrar diferentes tipos de intervenciones en línea. No todos funcionan de la misma manera. Hay una parte donde nosotros vamos a hablar de asesoramiento o intervención. Generalmente, como en la medicina, tenemos programas basados en la evidencia. ¿Qué es esto? Bueno, pues que se someten a una investigación, ¿no?, en donde se ve si las características de esta intervención favorecen a un determinado grupo de personas. Entonces, estas intervenciones tienen que ser bajo, digamos, este rigor de la ciencia
y de las intervenciones que funcionan. También encontramos que tenemos protocolos que funcionan y que también pueden ser aplicados por asesores, es decir, ahora les voy a hablar de una investigación que estamos haciendo en donde también pueden colaborar asesores y no solamente psicólogas y psicólogos. Tenemos otra forma de intervención que es el software terapéutico. Ahora está muy de moda lo del software, ¿cuál es el que te puede hacer redactar lo que tú quieras? ¿GPS? ¿GTS? ¿Nadie lo usa aquí? ¡Ay, qué bárbaros! Muy bien, eso habla muy bien de ustedes. Bueno, este software lo que hace es hacerles la tarea, hacerles las tesis, hacer un montón de cosas. ¿Cómo se llama? Se llama... Hubiera puesto una captura de pantalla de eso. Se llama GTS, una cosa así. Y es inteligencia artificial, ¿no? Entonces tú le puedes preguntar, tuve un problema con el doctor Escobar porque no entregué mis reportes a tiempo, ¿qué hago? Y te contesta una respuesta muy estructurada diciéndote, yo creo que él está molesto porque tiene un plan y tú no lo estás entregando y entonces lo que deberías de hacer es acercarte a él, tener una conversación asertiva, disculparte y entregar tu trabajo. Así de completa lo hace. Actualmente se está utilizando y hay todo un debate después de los temas de plagio, porque claro, no me voy a salir tanto, pero el tema del plagio es que ahora dicen, bueno, vamos a usar software detector de plagio, ¿no? Pero pues nunca falta, yo les puedo jurar que fue un estudiante el que lo hizo, que dijo, sí, entonces voy a hacer ahora un software que ayude a que ocurra sin que los otros softwares se den cuenta, ¿no? Entonces esto se vuelve una locura y yo creo que, o sea, abiertamente el software ya llegó, ya está aquí, los estudiantes lo van a usar, los profesionistas lo van a usar y creo que tendríamos nosotros que ser mucho más inteligentes y decir cómo lo incorporamos a nuestra vida, porque ya está aquí, ¿no? O sea, no podemos decir, y no quiero porque va a ser indetectable. Bueno, más o menos. Yo les voy a decir por qué más o menos, porque luego cuando estamos leyendo trabajos de otros estudiantes, no los que están en el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca, pero de otros estudiantes, se nota la redacción, ¿no? Uno va leyendo y dices, esto lo escribió alguien que está en formación. Y ya de repente aparece un párrafo escrito, bueno, ¿no? De una manera diferente de hablar. Entonces ahí es cuando uno se va sensibilizando. Si nosotros estamos viviendo la era, no me acuerdo del software, si alguien lo googlea y se lo sabe, me lo dice, pero estamos viviendo la era donde un software con inteligencia artificial es lo suficientemente inteligente para, yo les podría decir, para ayudar a alguien a terminar una carrera, un posgrado, ¿no? Creo que eso es algo positivo. Claro, nos puede asustar mucho y decir, ¿qué vamos a hacer para que esto no se descontrole en las aulas? Bueno, pues como docentes ser más creativos, punto, ¿no? O sea, ¿qué hago? Pues les dejo de pedir, yo en mi caso, ¿no? Como tanta tema de resumen, ensayos y demás, ¿no? O lo pido y lo compenso con alguna otra situación. Entonces, yo creo que es algo que nos habla de un momento muy positivo históricamente y que podemos utilizarlo. Actualmente voy a comenzar una investigación que tiene que ver con realizar una app para bienestar psicológico. La idea no es atender a gente que tenga algún trastorno, o sea, que esté deprimida, que esté ansiosa, que esté en duelo, que se sienta mal, sino hacer un software, una aplicación que te ayude a fortalecer las virtudes que tú ya tienes, ¿no? Es decir, no pensar, porque además estamos en un momento también histórico en el que estamos un poco siendo obligados a ser felices, ¿no? Como a echarle un montón de ganas, como a ser súper eficientes,
¿no? En un momento histórico también de perspectiva de género, con cuestiones de perspectiva de género, pero en donde todavía las mujeres, mayoritariamente, presentamos dobles o triples jornadas de trabajo, ¿no? Y además tenemos que vernos de cierta manera, tener una actitud bien positiva y demás, ¿no? O sea, como, y en los varones también, ¿no? Hay como cierta exigencia de bienestar. Entonces, esta aplicación lo que va a buscar es, dejemos de pensar en el bienestar y en las fortalezas que han diseñado para ti o que te están diciendo que tú tienes que tener, ¿no? ¿Cuáles son las tuyas, no? Cuando uno está con sus colegas, pues te das cuenta que hay alguien que, no sé, que es más puntual, ¿no? No quiere decir que entonces ya vamos a asumir nuestra impuntualidad, ¿no? Sino, bueno, decir, bueno, hay gente que tiende a ser más puntual, hay personas que tienden a ser amigos más fácilmente, hay gente que tiende a ser enemigos más fácilmente, ¿no? Y quizá no lo veo como una virtud, pero me describe, o sea, es que también hay una parte importante en decir, esa soy yo, ¿no? O sea, esa que se hace enemigos fácilmente, también soy yo. ¿Y qué me está pasando, no? Porque ya me di cuenta. Entonces, bueno, eso busca esta aplicación y va a ser totalmente autoaplicada. Es una aplicación de investigación, no es una investigación de corte empresarial, ¿no? Porque esas tienen hasta otro diseño. Esta va a ser para empezar a ver si es que ayudamos a las personas a través de aplicaciones móviles a fortalecer sus propias habilidades y reconocer las propias, bueno, si esto va a tener algún tipo de impacto en su salud mental. Y bueno, pues como sabrán, ¿no? La salud mental está totalmente ligada con la salud física y esto hace una trilogía entre la salud mental, la salud física y la espiritualidad. La espiritualidad no vista solamente desde la religión, ¿no? Desde algún tipo de institución religiosa, sino desde la perspectiva que cada ser humano pueda brindar. Y esto se ha visto en investigaciones recientes que cobran mucha relevancia. Y yo creo que ustedes que están en contacto con pacientes, pues constantemente verán, ¿no? Que para ellos es altamente relevante este aspecto espiritual. De hecho, en las terapias de tercera generación, que así se le llama ahora esta evolución que ha tenido la psicología, es uno de los aspectos que más ha cobrado relevancia. De hecho, en gran medida, tratamientos actuales están hablando de la incorporación del mindfulness como elemento que permita a las personas disminuir la ansiedad, conectar, digamos, con las emociones, con lo que sienten, con cómo son, para mejorar su bienestar. Y otros servicios en línea, en donde puede ser que haya terapias totalmente en línea, es decir, nos vemos y nos citamos los lunes a las 8 de la mañana, todos los lunes, y llevamos un tratamiento como si fuera presencial, o bien nos vemos en el consultorio y además te digo, échate esta aplicación, ¿no? O escucha este podcast que también te puede ayudar. Buenos días, doctor. Entonces, todo esto son elementos que tienen que ver con la telesalud, ¿no? No necesariamente todo es en la computadora, o puede ser que yo te digo, vamos a tener una sesión de asesoría y mientras tú terminas tus quimioterapias o tus radioterapias, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente vamos a trabajar algunas técnicas de relajación y de respiración y vamos a trabajar algunas creencias que pudieran estar surgiendo, algunas cuestiones de psicoeducación que puedan surgir en torno a este procedimiento y cómo es que te impacta. Muchas veces encontramos pacientes que lo que más temen de ciertos procedimientos, voy a seguir con el ejemplo de radios y quimios, es la modificación de su aspecto físico. Oye, pero las células, no sé qué, y entonces todo lo que va ocurriendo, y el vómito, y los malestares, y los efectos secundarios de los medicamentos, y lo que más les preocupa son los cambios físicos, ¿no? Lo cual es altamente válido. Entonces, lo que podríamos hacer es, justo desde la psicología, pues abarcar este tipo de aspectos
de manera ya sea presencial y posteriormente conectarles con otro tipo de intervenciones, por ejemplo, ejercicios de relajación o de respiración o de mindfulness con tecnología. Sabemos, ¿no? Ya de un tiempo para acá, de hecho cuando yo hice mi tesis de doctorado, se hablaba como de, en el año 2000, ¿no? Así de, no, cuando hice la de licenciatura. Cuando sea el año 2000, vamos a tener muchísima gente deprimida. Pues ya nos alcanzó el 2000. Ahora estamos en la Agenda 2030, ¿no? Que la Agenda 2030 plantea muchas cosas, ¿no? Que no estemos contaminados, que cuidemos el agua, salud, que cuidemos a los animales que están en peligro de extinción, que no haya diferencias para el acceso a los servicios de salud mental. ¿Por qué? Porque tenemos un problema grave de ansiedad y de depresión, ¿no? O sea, nuestros problemas más graves son la ansiedad, la depresión y el uso de sustancias. Y es que el uso de sustancias, ahí ya va pues una brutalidad de efectos que pueden surgir, ¿no? Es decir, la gente que, de hecho, cuando estamos evaluando cuestiones psicológicas o psiquiátricas, tenemos que ser muy claros de si eso que está presentando el paciente es derivado de consumo de sustancias, ¿no? Cuestiones de trastornos psicóticos, depresivos, ansiosos, trastornos obsesivos compulsivos, en fin. Entonces, hablar de uso de sustancias ya es también un tema, es como un tema aparte, ¿no? Algo que hemos visto es que en general, si ustedes se ponen a revisar la literatura, van a encontrar que hay protocolos para atender depresión, que hay protocolos para atender ansiedad y diferentes tipos de ansiedad, fobia social, trastorno de estrés postraumático, que ahora ya no está dentro de esa categoría, pero bueno, vamos a encontrar diferentes protocolos para atender diferentes trastornos, consumo de tabaco, trastornos alimenticios, y esto lo que ahora ha traído en estas terapias de tercera generación es que de lo que se dieron cuenta es que si tú trabajas con un paciente que tiene depresión y trabajas sus cogniciones y trabajas sus conductas y trabajas una serie de cosas, mejora también su sintomatología ansiosa. Es decir, hay una relación muy estrecha y generalmente es frecuente encontrar a alguien que, es difícil encontrar a alguien que tenga un solo, digamos como un solo trastorno, una sola situación. En la actualidad es complejo encontrar, ¿no? Y a veces tenemos, como les decía, pues trastornos adaptativos o situaciones que son pasajeras, ¿no? O sea, que si marcha la persona con ciertas habilidades o si marcha bajo ciertas condiciones, pues aquello, las personas van a recuperar la vida que solían llevar ahora con esta nueva experiencia. Entonces, lo que hemos visto es que hay una serie de protocolos llamados protocolos transdiagnósticos, es decir, que no se van a centrar en un solo diagnóstico, no se van a centrar en atender la depresión del paciente, ¿no? En el duelo específico de ese paciente, sino lo que van a hacer es trabajar los síntomas, es decir, vamos a trabajar los síntomas, vamos a trabajar las emociones para que esto permita incidir en los diferentes trastornos que pudieran estarse manifestando o que se van a manifestar a lo largo de la vida. En la pandemia, lo que les decía, ¿no? O sea, las personas que hacen o hacemos salud pasaron de un 40% aproximadamente de gente que usaba la tecnología a cerca de un 98%, estando o no estando capacitados. Por supuesto que les fue mejor a los que tenían capacitación. Las intervenciones brindadas por internet son mucho más accesibles en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo
Ahora atiendo a 2 personas, una que está en Australia y otra que está en Estados Unidos. La persona de Australia porque, bueno, que me buscó, pero en general las experiencias que tenía ella con salud en Australia pues no eran tan positivas, ¿no? Ella no podían comprender cómo ella se sentía, ¿no? Porque además ella tiene una muy buena calidad de vida, no tiene problemas de salud, tiene trabajo, o sea, digamos, tiene todo, ¿no? Y entonces iba a terapia y decía, sí, pero es que casi como que me siento vacía, ¿no? Y los terapeutas le decían, ¿cómo que te sientes vacía? ¿No? O sea, no tienes nada, ya te apliqué las pruebas, no tienes nada. Sí, pero me siento vacía. Ajá, pero ni siquiera entendían como el concepto, ¿no? De cómo me puedo sentir vacía teniendo todo, ¿no? Entonces, para ella fue muy complejo y la telepsicología, y siendo totalmente a distancia, ha sido una oportunidad para ella. Alguna vez ha venido a México y nos vimos una vez. La persona de Estados Unidos tiene un problema, que los servicios de salud en Estados Unidos son particulares, ¿no? O sea, no me refiero a privados, sino que particulares en su estructura. Tienes que tener, tienes que ir y no te dan necesariamente una hora, sino te dan como un espacio y generalmente suelen prescribir medicamentos psiquiátricos como algo, como lo más cercano, ¿no? Como lo más, sí, entonces te sientes así, pues toma tal cosa. Y ella también, una paciente que lo tiene todo, pero que teniendo todo en este imaginario, pues bueno, quiere atender algunas cuestiones que tienen que ver con la relación con su mamá, por ejemplo. La flexibilidad que se adapta al ritmo del paciente y los recursos también, la personalización, la disponibilidad del tratamiento, por ejemplo, ahorita les voy a hablar del proyecto que tenemos, que tiene una parte que está disponible 24/7 y que tiene otra parte que tiene que conectarse con una persona una vez a la semana. Y puede aumentar la cobertura y demás. Bueno, estamos en el comienzo de un mundo migrante. O sea, a nosotros nos puede asustar, bueno, a quienes les asuste, preocupe, les ocupe algo de su tiempo mental. Estamos viendo las migraciones de sur, o sea, como estas migraciones masivas de sur a norte, ¿no? Esto es solo el comienzo, ¿no? Es decir, el cambio climático va a orillar a que la humanidad se mueva, se movilice, y entonces vamos a pasar a momentos en donde va a haber mucha gente movilizándose, ¿no? Gente en tránsito. Probablemente ustedes, no sabemos qué sea, ¿no? Para los que somos mayores de 40, pues tenemos más o menos pensado quedarnos por acá o hacer la vida que más o menos hacemos, pero para la gente que es joven, pues puede ser que terminen en espacios donde haya gente migrante, ¿no? O gente de tránsito. A veces, aunque no seamos migrantes, hay gente que es solo periférica, va a consultas de manera periférica. Entonces, también la tecnología puede permitir dejar algún tipo de actividad o algún tipo de intervención para que puedan atender aquello que es prioritario para las personas. Paralelamente hemos hecho estudios que tienen que ver con por qué la gente abandona las terapias en línea, porque los abandonos pueden tener hasta un 80%. Es decir, la gente que hacemos investigación muchas veces decimos, no, pues la investigación se hizo con una N de 120 personas. Uy, pero para llegar a esas 120 personas, primero tuvieron que formarse en la fila 800, hagan de cuenta, ¿no? 700, 500, bueno, ya barato, 300. ¿Qué pasó con las que no se fueron? Sabemos qué pasó con los que se quedaron, pero no sabemos qué pasó con los que se fueron. Y algunas cosas que nos advierten, qué cosas cuidar en la telepsicología es esto. No me sentía a gusto con el terapeuta, aquí habla de un género, está hablando de un varón, si es que la persona tiene este asumir, ¿no? Un género en su lenguaje. El 30% no se sentían a gusto, no entendía lo que me explicaba,
Esto, por supuesto, puede pasar de manera presencial, pero en línea es algo que ocurre. Hay tanto que decir, ¿no? Y es que si se te desconecta el internet, y es que tienes que estar en un espacio cerrado, y es que ahora es tanto lo que hay que explicar que de repente no somos claros. Hay que buscar ser claros cuando usamos estas tecnologías. Me parecía que tenía poca experiencia. Nosotros pues, somos universitarios y muchas veces trabajamos con gente joven, ¿no? que sí pueden tener un poco menos de experiencia y que están trabajando en ello. Lo entendía, fueron aflorando, en la primera sesión fueron aflorando mis síntomas muy fuertes, pero no sabía que solo era una entrevista para evaluación. Hay gente que es como un globo con agua inflado y entonces llega con alguien que es psicólogo, psiquiatra o que hace, o que te dice cómo está, cómo le va, cómo se siente. Es como si le picaras con una aguja y se revienta aquello, ¿no? No, porque yo cuando era niña y entonces me dijeron, si es alguien que está sufriendo o que ha sufrido violencias, bueno, pues también, ¿no? Cualquier tipo de situación, o murió mi esposo, y entonces, a veces, si no hacemos un encuadre adecuado de qué es lo que vamos a hacer usted y yo aquí, puede haber malas experiencias. Este es uno de los proyectos que estamos haciendo. Estamos trabajando con el modelo transdiagnóstico para personas con trastornos emocionales derivados del estrés y trauma. Trauma, entiéndase, secuestros, violencias, todos los tipos de violencias físicas, verbales, sexuales, laborales y de cualquier índole. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Primero entrenamos a un grupo de terapeutas y además desarrollamos, ahorita me regreso, desarrollamos una plataforma. Entonces, los pacientes van a trabajar con un terapeuta una vez a la semana y además van a tener acceso a una plataforma donde se van a trabajar los temas que se pueden profundizar o puntualizar también en la sesión. Entonces vamos a utilizar un tipo de método donde van a estar con un profesional, con un asesor terapeuta y además van a entrar a una plataforma. Actualmente tenemos aquí en Regístrate, en febrero vamos a empezar a atender a los primeros usuarios y usuarias. Si alguien está interesado en compartir la información, en Facebook está como Proyecto Emoción y hay se está generando una lista de espera para comenzar la segunda quincena de febrero a las primeras evaluaciones y las primeras intervenciones con este proyecto. Pero no es el único proyecto que se ha trabajado, que hemos trabajado en el Laboratorio de Psicología e Innovación Tecnológica. Se han trabajado otros proyectos que tienen que ver con la incorporación tecnológica, ¿no? Es decir, lo que nosotros hacemos es incorporar la tecnología desde páginas, aplicaciones, intervenciones en web, intervenciones en móvil, en combinación con un terapeuta, autoaplicadas o autogestionadas por los propios usuarios. Si ustedes quisieran saber más acerca de intervenciones mediadas por tecnología o del modelo transdiagnóstico, el año pasado se desarrolló este seminario web de salud mental y se contó con alrededor de 9, 10 conferencias de todo el mundo, conferencistas de todo el mundo que nos dedicamos a trabajar en esta área de la ciencia del conocimiento. Entonces, buscamos generar equipos en donde colaboremos, nos capacitemos y compartamos saberes, ¿no? No solamente de lo que ocurre aquí en México, sino de lo que ocurre en el mundo. Algo muy importante que tiene que ver con el no abandono, ¿no? Están los factores asociados a los terapeutas, la falta de claridad y los aspectos individuales. Pero algo muy importante es, si nosotros nos vamos a otras latitudes del mundo, pues vamos a encontrar
avances bien importantes en España, en Estados Unidos, para todo, para gente mayor, para adolescentes. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de estos años trabajando con tecnologías es, no hay nada más eficiente o eficaz que desarrollos hechos por mexicanos para mexicanos. O sea, parece un poco como eslogan, pero es que es así, ¿no? Porque si nosotros aplicamos intervenciones y decimos, bueno, pues es que nos parecemos a los colombianos o a los ecuatorianos, decimos, pues sí, pero no necesariamente nos va a ser igual de positiva una intervención para otro lugar de habla hispana que los que están hechos o adaptados en México, que tienen investigación fueron probados para mexicanos. Otro proyecto en el que recién me han invitado tiene que ver con el desarrollo de un robot, o sea, un robot una cosa, de gente que está en Tokio. Entonces quieren hacer un robot que ayude a las personas que hacen home office, porque la gente que hace home office o hay ciertos perfiles de personalidad que cuando se sientan y se enfocan en una tarea no se paran ni al baño, no parpadean, ¿no? O sea, estos como problemas de la vista porque estás en la computadora y no parpadeas, o estás con el celular y ya te dolió el no sé qué y te afectaste la mano por el mouse. Bueno, pues que sea un robot que permita advertirle al usuario, estar casi detrás del oye, ya te tienes que parar, ya te tienes que ir al baño, ya te tomaste tu medicina, o posiblemente con personas adultas mayores, pues registrar, ¿no? Cuando haya poco movimiento, cuando haya alguna sospecha o algún problema o alguna emergencia, bueno, pues que el robot también pueda advertir de que algo pudiera estar ocurriendo. Entonces, lo que hacemos, ¿no? En resumen, a partir de la telepsicología y a partir de que ahora, después de la pandemia, pues ha sido más notoria que la incorporación, así como las migraciones que les decía, pues está aquí, ¿no? Llegó, o el chat, el robot de inteligencia artificial que está en línea, que puede ayudar a redactar ciertas cosas, ¿no? Y a tomar ciertas decisiones, pues ya están aquí, ¿no? Lo que nosotros hacemos es investigación para formar personas, para atender, para hacer intervención, para hacer una serie de cosas a favor de la salud mental y de las personas. Muchas gracias. Esto es un poco de lo que es la telepsicología, que está ligado a la telesalud, y algunas de las experiencias en las que he tenido la suerte de colaborar. Muchísimas gracias. Y hay un espacio, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario que pudiera tener para debatir. Que quisieran compartir aquí con la doctora Flores. Sí, doctora. Sí, La doctora. Licenciada Dueñas. Pues muchas gracias por esta espectacular exposición, doctora. Yo veía algunas otras virtudes que estaban puestas, pero quizá los tiempos ya no dieron la oportunidad, pero por ejemplo veía cómo ayuda a la no discriminación, entre otras cosas, ¿no? Y cómo pueda abordarse temas que al menos desde el ámbito jurídico también son una preocupación y que van de la mano de la salud mental para ayuda de nuestro propio personal, ¿no? A mí me parece que es cierto, aquí en el hospital la cuestión de sistemas es conocida por todo el personal, sea médico, de salud, administrativos, pero ya ver cómo hay sistemas específicos
que uno conoce desde hace tiempo para personas que tienen problemas de adicción, pero que ahora trascienden a otros tipos de problemas y de ansiedades, sí visualizo como de gran interés para el hospital, y me atrevo a decirlo aunque sea abogada, en poder aprovechar aún más y pues agradecer, aunque no tuve una pregunta específica. No, pero sí, pero ¿no? Entiendo como la motivación, ¿no? Sí. Creo que, por ejemplo, cuando trabajamos o sea, se puede trabajar en hospitales, porque también hay en tecnologías, bueno, en el uso de la telepsicología podemos prevenir el estereotipo y el estigma social, ¿no? Como de asistir. O sea, ya entraron al consultorio del doctor Uy, ¿no? Que eso puede generar cierto estereotipo, cierto estigma, ¿no? Entonces, desde la telepsicología, la gente puede, desde el anonimato, recibir un tratamiento psicológico, ¿no? Y eso la verdad es que a muchas personas pareciera que no, pero a muchas personas les preocupa, ¿no? Entonces esto es como un muy buen espacio. En cuestiones de perspectiva de género, nosotros atendemos muchas mujeres, ¿no? Que por estas dobles o triples jornadas no sería para ellas factible o no sería tan factible, o para muchas no lo es, darse el tiempo de asistir a un consultorio, por el tiempo que esto lleva, por lo costoso de la inversión de tiempo, económica. A veces podemos tener ciertos ahorros en las intervenciones psicológicas. De hecho, de la lista de espera que tenemos, ahora no sé en qué va, ¿no? Pero ayer prácticamente eran mujeres. ¿No? Que casi se entiende que la asistencia puede ser en ese mismo momento en que yo lo estoy necesitando. Claro. Esa es otra de las ventajas. Y algo importante es que, bueno, los servicios que desde la universidad se ofrecen y se gestan, pues no tienen costo, ¿no? Es decir, se parte más bien como de que las personas sepan que su participación es una participación que favorece la ciencia y que además va a estar resguardada, va a estar supervisada y bajo algo que resulta importante legalmente es resguardar la información confidencial, protegernos con formatos, protegernos no porque nos vaya a pasar algo, ¿no? Sino porque es importante tener formatos de consentimiento bien hechos, ¿no? Y que estén firmados y acusados de manera correcta y legal. Hago esta precisión porque algún colega hizo una investigación sobre, bueno, unos colegas hicieron una investigación sobre los formatos de consentimiento, es que hay investigación de todo, y entonces se dieron cuenta que la gente no los lee. Yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero las personas no leemos, ¿no? En el grueso de la población no leemos con calma los formatos de consentimiento. Entonces, es obligación del profesional de la salud explicar el formato de consentimiento y diseñar formatos de consentimiento que le permitan al otro enterarse de cuáles son las implicaciones legales de estar ahí, porque los formatos de consentimiento tienen una implicación legal, ¿no? Ese es, digamos, su existir, que ellos sepan qué vamos, o yo como terapeuta, qué estoy proponiendo hacer con esta persona, y bueno, eso es algo muy importante, y que todas las implicaciones éticas funcionan y se deben de aplicar en la telepsicología como si fuera la terapia presencial, es decir, no vale como decir, bueno, pues acá nos vamos a relajar un poquito porque es en línea y porque estoy en mi teléfono en una videollamada. Eso no se podría. Muchas gracias, licenciado.